hacer A ver. algo bastante llamativo de tratar de Sí, subirme subite. acá. A ver si es que puedo. Ahí está. A ver. Ahí le Ahí llamas. está, acá están chicos, sí, por supuesto, acá están. A ver, podemos conversar contigo, estamos en vivo para Red Guaraní, por favor, acerca de la postura que tienen aquí. ¿Qué van a hacer ahora mismo? Ustedes van a tomar esto y no van a salir. Nosotros no vamos a salir hasta que la ministra renuncie y no vamos a dar un paso atrás. Eso Nosotros, esto es algo continuo, que no va a parar. Si la que va a renunciar va a ser la ministra, porque nosotros no vamos a renunciar a esto. Ustedes aseguran que van a permanecer aquí hasta que la ministra salga de su... La ministra salga del colegio, la ministra abandone su lugar. ¿Cuántos están ahora mismo aquí? Estamos como 30 alumnos. 30 alumnos. Y aseguraban ustedes en algún momento dado que contaban con el apoyo de sus padres, por ejemplo. ¿Eso es verdad? Porque nuestros padres tienen el conocimiento de lo que nosotros hacemos y también le agradecemos públicamente a nuestros padres por apoyarnos. A ver, ¿me puedes decir cómo ingresaron ustedes a la institución si estaba cerrada, por ejemplo? Y tuvimos nuestras estrategias para poder ingresar. ¿Cuál fue la estrategia? No rompimos nada antes que nada, sino que... ¿Podemos contar el secretito? No. Porque sí, por un acuerdo que tuvimos en equipo. O sea que prácticamente el director, por ejemplo, decía que ustedes rompieron un candado y que pusieron nuevamente. ¿Eso es así? No, no rompimos nada. Nosotros tratamos de cuidar acá ahora mismo, por ejemplo, todo nosotros trajimos. Todo lo que vendría a ser elementos, compramos nosotros para no usar nada en la institución, para que nadie diga que agredimos algo del colegio. ¿Qué pasa si la ministra Marta Lafuente se acerca a esta institución? Es algo que realmente no creo que haga, porque yo veo a la ministra como una persona bastante soberbia, y también se burla prácticamente de nosotros. Ella no nos hace caso. No ve, nosotros le pedimos su renuncia, ella sale, no sé, en burla diciendo que ni su agenda no está a renunciar, pero le digo ahora públicamente, nosotros tampoco tenemos agendado a rendirnos y vamos a seguir acá el tiempo que sea necesario, que nos hagas caso, que nos escuches, y ya que nunca nos hiciste caso a nuestras peticiones, que la hicimos pacíficamente, que siempre lo hicimos dialogando, ahora es momento que por lo menos esta petición que te hacemos de todo corazón lo hagas. Sabemos muy bien que los profesores quizás no pueden venir a apoyarnos porque vos le vas a bajar el sueldo o le vas a sacar el trabajo. Pero nosotros que somos estudiantes y somos jóvenes y queremos el cambio en nuestro país, sí vamos a manifestarnos y sí vamos a hacer cumplir nuestros derechos porque somos paraguayos y los paraguayos no nos merecemos que nos sigan robando. ¿Cómo es tu nombre? A ver, ¿hay alumnos de otra institución que no sea de la República Argentina? Sí, también hay alumnos de otras ¿De instituciones. dónde son? Y somos de diversos colegios. Colegio Fernando Lamora, Colegio Naciones Unidas, ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Asunción. ¿Qué? ¿Hasta cuándo van a estar? El tiempo que sea necesario hasta que la ministra al menos se acerque y nos dé una respuesta. ¿Es cierto que ahora ya se fueron a comprar, por ejemplo, comidas para poder estar aquí? Nos acercaron. Gente que se compadeció de nosotros. ¿Quién, por ejemplo? ¿La ciudadanía? Sí. Muy Waldir. bien, Roberto, te escucho. Sí. Sí, para trasladarle una consulta, si llega hasta allí una comitiva del Ministerio de Educación. A ver, Roberto, voy a pasarle el sistema de retorno Bueno, porque estoy perfecto. bien cerca, sí. Dale. A ver. Cuidado Sí, con la lumbalgia, bueno. dicen aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita? Le saluda Roberto Coronel. Mucho gusto, Roberto Coronel. La consulta que tengo bueno, para vos, tenemos información y nos decía el director que hay una comitiva del Ministerio de Educación que está yendo hasta el colegio para conversar con ustedes. Si no está la ministra, ¿ustedes aceptarían un diálogo o una negociación? No, nosotros ya tuvimos demasiadas charlas y conversaciones con gente que viene a ser asistente, secretario de la ministra. Nunca la ministra se acercó a hablar con nosotros. Nosotros estamos haciendo esto justamente por esa razón, porque ya nos ignora. Prácticamente nos sentimos insultados por ella porque no hace de nada. Nos hace como si fuera que somos, ay, estos patoteros. Nosotros no somos patoteros, porque les podemos mostrar nuestras libretas de calificaciones. Somos gente que estudiamos realmente. Pero ¿de qué nos sirve si no respeta nuestros derechos? ¿De qué nos sirve si la educación no es de nivel realmente? A mí me duele saber que mi país está en penúltimo lugar en educación. ¿Qué va a pasar de mí acá en 10 años? Yo quiero tener realmente una buena formación. Y si ahora no reclamo y no lucho por mis derechos y por la gente que está creciendo, ¿quién más lo va a hacer? Yo me siento responsable de los derechos de todos mis compañeros y voy a seguir luchando. Y no me voy a rendir y no me voy a calmar y no voy a parar hasta ver gente corrupta fuera del gobierno. ¿Ustedes creen que con la salida de Marta Lafuente la educación va a cambiar en el país? En un cierto punto sí. Nosotros no exigimos totalmente solamente su renuncia, sino una reingeniería del ministerio, porque como siempre digo, quizás
va a salir ella y van a quedar igual sus monaguillos corruptos, pero la cabeza es ella es la que tiene que encargarse y cerciorarse de que no haya gente corrupta en el gobierno. Con la O sea, fuente en no el se puede ministerio, hacer, perdón. con la fuente no se puede hacer esa reingeniería. No, porque, mira, solamente les pedimos un momento para hablar, se les invitó en un canal, estuvimos en un programa el domingo a la noche y no aceptó, rechazó nuestra propuesta de venir a hablar y debatir en público. ¿Qué más queremos si en persona luego no nos hace caso? En televisión no nos hace caso, en ningún medio nos hace caso. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué pedido le vamos a hacer? ¿Renunciar? Si no tenés la capacidad de venir a escucharnos y venir a hablar, conversar con nosotros y saber cuáles son nuestras necesidades. Decime, ¿cuánto es o de cuánto es la capacidad de resistencia que tienen ustedes como para permanecer en esta condición en ese lugar? Bueno, en realidad nosotros capacidad de resistencia tenemos todas las ganas de seguir permaneciendo acá, si es posible, una semana, hasta que le veamos a la ministra renunciar. Como personas quizás también tenemos ganas de sentir el aire de afuera, pero ¿saben qué nos mueve más? Las ganas de ver nuestro país avanzar y las ganas de ver gente corrupta fuera del gobierno, fuera de la cabeza. ¿No hay otra y también condición? me molesta mucho que hay gente que viene acá y nos hace preguntas queriéndonos hacer caer, que es obvio que viene por parte de ella y no nos gusta. ¿Por qué no viene directamente ella si quiere debatir? ¿Por qué no viene ella y da la cara? Si nosotros nunca nos dirigimos a ella con falta de respeto, nunca formamos parte de alguna entidad que se vaya a faltarle respeto, insultarle, agredirle, cuando ella no puede denunciar eso de nosotros, al menos de la Organización Nacional Estudiantil. Siempre dijo, vamos a dialogar, queremos esto, podemos dialogar. Cuando siempre de pura mentira nos estaba manteniendo. Y ya es el momento de decir basta. Basta, pueblo paraguayo. Les invito a todos los ciudadanos, estudiantes, a mis compañeros, si me están viendo ahora, vengan, apoyen. Que ahora es cuando. Dejen de quejarse entre cuatro paredes que están podridos y hartos de la mala educación, de la mala infraestructura, que tienen miedo que se caiga un techo encima de usted. Y cuando nosotros queremos hacer algo para cambiar el país, para dar un avance, se quedan callados. Decime, basta de eso. ¿no hay otra condición? ¿Es la renuncia de la ministra la única condición para que ustedes se retiren de esta institución? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía que si la única condición para que ustedes abandonen el colegio, para que abran las puertas, es que renuncie Marta Lafuente. No. Exactamente, exactamente. Nosotros queremos una respuesta, algo, una esperanza de que por lo menos nos escuche y nos responda. Su renuncia es lo principal que estamos exigiendo de todas las peticiones que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Waldir, también a la señorita. Dale, muchas gracias igualmente. Bueno, Waldir, regresamos postura- contigo en cualquier momento. Estamos pendientes de la llegada de esta comitiva del Ministerio de Educación y Cultura. Cuidado, la imagen que me proyectaste ahí es de mucho cuidado, Waldir. Vos nos Claro, avisás. por supuesto. Ahí está, por supuesto, ahí está la postura de los estudiantes. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día también, porque ahora, como le decía el director, está aguardando una comitiva del Ministerio de Educación, Roberto y compañeros. Ni bien tengas novedades con respecto a esta comitiva, vamos directamente contigo. Gracias, Waldir. Gracias a usted, hasta el próximo contacto. Ahí está, de esta manera conversábamos con los estudiantes, las chicas que están allí dentro del Colegio República Argentina. Ellas decidieron tomar esta sede educativa y no saldrán, según nos decía, en vivo y en directo para Red Guaraní, hasta tanto la ministra de Educación confirme su renuncia. Según ellos, la ministra se ha burlado de los estudiantes en los últimos tiempos al mencionar, por ejemplo, que la renuncia no estaba en su agenda y al no participar en un proceso de diálogo con ellos. Y remarcaron que dejar de lado esta manifestación tampoco está agendado en el caso de los estudiantes.